Y no es el caso, el último caso más reciente. También hay que recordar de este hombre que fue candidato a ser cónsul de México en Las Vegas y que tenía una acusación por estupro, una acusación añeja por estupro, pero pues ahí está el caso. Bueno, yo le quiero agradecer a la maestra Mirche Spros Bárcenas. Ella es abogada internacional y por supuesto es catedrática de la UNAM, que nos acompañe hoy para que nos dé más o menos una visión de cómo se pueden interpretar estos casos. Maestra Spros, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. No es frecuente que veamos estos escándalos, tampoco es nuevo, ha ocurrido antes. Un distinguidísimo miembro de la 4T, Porfirio Muñoz Ledo, en los años 80, cuando era embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, protagonizó un escándalo porque amenazó con un arma de fuego, estando borracho, a una persona en Nueva York. ¿Cómo se procesan estos casos, maestra Spros? Buenos días. Buen día. Si nos vamos específicamente a lo que nos marca la ley y el reglamento del Servicio Exterior Mexicano, existen las comisiones de personal. Hay una comisión específica que se encarga de ver todos estos asuntos, específicamente, precisamente para el caso de los diplomáticos. A mí me gustaría puntualizar, antes de tocar un poco el procedimiento, que existen dos tipos de diplomáticos, aunque suene un poco elitista. Existe el personal de carrera, que es aquel que entra al Servicio Exterior Mexicano y estudia para ser parte del Servicio Exterior Mexicano, y existe el personal temporal, que es aquel que nombra el presidente o el secretario de Relaciones Exteriores por un tiempo aproximado de 6 años. Entonces, lógicamente, la estructura diplomática es muy distinta a la estructura política. De ahí que el personal de carrera y el personal temporal tengan discrepancias en la forma de actuar diplomática. Entonces, estos casos que estamos viendo son precisamente de personal temporal, que no está formado dentro de la línea del Servicio Exterior Mexicano y del personal diplomático de carrera, que tiene principios bien específicos que la misma ley define, y entre ellos, bueno, es la integridad, la lealtad, la honradez, la imparcialidad. Entonces, una vez que se detectan casos así, la comisión de personal, integrada por 7 miembros, será quien tenga que revisar la situación y decidir. A mí me parece muy puntual la decisión de suspenderlos mientras se lleva a cabo la investigación pertinente. Porque es la imagen de México en el exterior, y los demás estados perciben esa imagen de México. Viendo algunas notas respecto al caso de Argentina, estaba yo revisando que para los argentinos les pareció una situación muy cómica, una situación hasta chusca, lejos de parecerles una situación vergonzosa como debería de ser. Entonces, yo creo que aquí toca a la comisión de personal hacer la revisión puntual de los antecedentes de los diplomáticos en cuestión, porque hay un tercer caso también, un diplomático que está en revisión ahorita, y con base en sus antecedentes políticos, diplomáticos y académicos tendrán que decidir su situación actual. Yo creo que, siendo un poco objetiva en la situación, estos casos se van a resolver con la separación definitiva de la diplomacia, porque una de las cuestiones que políticamente se ha manejado es precisamente limpiar el nombre de México en el extranjero, por toda la situación y la imagen de corrupción, de narcotráfico y la imagen negativa que se tiene. Entonces, ahí la comisión de personal tendrá que revisar todo el antecedente de por qué fue nombrado, quién fue el que realizó el nombramiento y con base en qué argumentos lo realizaron para poder decidir al respecto. Ahora, el caso, por ejemplo, de Ricardo Valero, del embajador de México en Buenos Aires, es un diplomático de carrera y de larga trayectoria además, ¿no? Sí, precisamente
precisamente, bueno, también vemos ahí que él ya es una persona mayor. Debemos entender que el retiro en el Servicio Exterior Mexicano es a los 70 años, según las últimas reformas que se hicieron. Entonces, había también algunas cuestiones, algunas ideas que surgían por ahí sobre el hecho de que fuera un acto senil. Incluso se habló de Alzheimer, se habló de cuestiones de demencia senil que pudiera tener el embajador. Eso es precisamente lo que la Comisión de Personal debe valorar. Sí. Se harán los dictámenes médicos y psicológicos necesarios, se le realizarán pruebas específicas, se le dará su derecho de réplica, obviamente, y él tendrá que acusar y tendrá que argumentar lo propio. Pero si la Comisión de Personal es la única que puede decidir en estos casos, las sanciones son muy claras en la ley del Servicio Exterior Mexicano. Puede ser simplemente una sanción administrativa, puede ser una sanción económica, puede ser el retiro permanente del servicio. Eso lo decide esta comisión que analiza el asunto. Exactamente. Ya. Sí, todo se maneja de forma interna en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Servicio Exterior Mexicano, y esta comisión es la que se va a encargar de revisar todas las líneas del asunto, todos los argumentos, todas las pruebas que hay, tanto a favor como en contra del embajador, y decidirá cuál es la suerte del mismo. Ahora, esta doble vía por la cual se llega al servicio exterior, es decir, a través de la carrera diplomática o a través de nombramientos políticos, podríamos decir que causa este tipo de conflictos, porque bueno, el embajador Valero tiene larga trayectoria, ya lo decíamos, pero por ejemplo el candidato a cónsul en Las Vegas, Víctor Alberto Barreras Castro, creo que es un nombramiento, o era un nombramiento más de carácter político. Exactamente, el ingreso al Servicio Exterior Mexicano es un proceso largo, es un proceso complicado, y precisamente porque se busca cubrir toda una línea profesional y personal, incluso con altos niveles de moral y buenas costumbres para la diplomacia en México. Entonces, este segundo caso del candidato a cónsul tenía más una condición política e iba a ser un nombramiento temporal, que son totalmente permitidos, pero lógicamente él no tiene la preparación diplomática que una persona que entra al Servicio Exterior Mexicano desde joven, porque la edad límite son 30 años, puede llegar a tener. Es de ahí que surgen en algunos casos, como bien lo mencionó usted con el caso de los años 80, que no se tiene la imagen diplomática que regularmente se busca en un diplomático de carrera. Sí. Entonces, de ahí derivan todas estas condiciones y todas estas cuestiones de conductas inapropiadas para la situación diplomática. Debemos de entender muy bien que la diplomacia y la política son totalmente distintas. Entonces, pues, si bien un político puede llegar a ser diplomático, el Instituto Matías Romero, que es donde se prepara a la diplomacia mexicana, les da cursos especiales y los prepara para tener un papel como tal, una vez que son nombrados. Bueno, pues vaya, casos de cualquier manera son casos penosos porque pues resulta que son personas que representan a México, al gobierno y al pueblo de México también. Exactamente, de hecho una vez que toman su lugar los diplomáticos en cualquiera de las oficinas, ya sea de embajadas o consulados, ellos dejan de tener en cierta forma su personalidad individual y ya son la personalidad de México en el extranjero. Entonces, toda aquella acción que realizan, sea positiva o negativa, repercute como la imagen del Estado mexicano y no como la imagen de ellos como individuos. Y eso es lo que más se tiene que cuidar y lo que más se busca que quede resguardado en la diplomacia mexicana, que tengan ellos muy clara la línea de que son la representación de México en el extranjero y no son el individuo que eran dentro del territorio mexicano. De acuerdo. Pues maestra Mirgi Spross Bárcenas, gracias por tomar la llamada.